No estoy seguro si las que ustedes, pero yo me imagino que todas son iguales. Pues yo me imagino que sí saben qué es eso, y si no, ahorita se los explico o no sé si ya se los había explicado. A ver, permítanme, dejen comparto pantalla. No, bueno, ya se ve la pantalla, ¿no? Bueno, la tarjeta que compraron, que se compró, ahí me llegó apenas el fin de semana. Pues nosotros tenemos un microcontrolador, llámese del que sea. Por lo regular es algo similar a esto, ¿no? Tenemos por ahí nuestros registros, tenemos nuestras localidades de memoria que no son escribibles, y pues tenemos otra parte donde viene siendo nuestro código, ¿no? Donde ahí es donde se almacena nuestro código. Y nuestro código por lo regular le podemos cargar lo que viene siendo un bootloader. El bootloader se carga en una localidad de memoria, de preferencia se carga o al inicio o al final. Disculpe, profesor, perdón que lo interrumpa, pero ¿podría poner a grabar la clase? Sí, la pueden grabar sin problema. Muchas gracias, profesor. Entonces, el código o el microcontrolador, ese es su microcontrolador, ¿no? Por lo regular tiene varias formas de programación. Puede tener un JTAG, no sé, cualquier otra manera de programación. Pero a los que se les carga un bootloader, por lo regular es a los que tienen comunicación USB. Con comunicación USB, pues hay que recordar que es pares diferenciales. ¿Y qué es lo que tiene? Pues, o por qué lo hace interesante. Porque no necesitan ningún circuito entre su micro y el conector de USB. Prácticamente salen los cables y por ahí se pueden comunicar. Pero el USB tiene diferentes modos, entonces no es tan sencillo, ¿verdad? La comunicación. Ahora sí que dependerá. Tiene como 3 diferentes modos. Tratará con que revisen el USB.org. Pero entre uno de los modos está uno que emula el UART, que emula un puerto serie. Entonces, lo que hace el bootloader es decirle al micro que ustedes lo van a programar por UART o pueden comunicarse por UART. Es algo de lo que hace Arduino. Tiene un bootloader precargado para que cuando lo conecten, lo detecte el IDE y ustedes puedan hacer comunicación serie, puedan hacer lo que ustedes quieran, visualizarlo en el IDE. Entonces acá, en esta tarjeta que ustedes adquirieron, o bueno, más bien que adquirimos, porque también por ahí la tengo, no tiene el bootloader. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes conectan este conector, muy probablemente no se los va a detectar. Si se van a administrador de dispositivos, no se los va a detectar. Otra principal ventaja del bootloader es que no necesitan un programador. ¿Por qué? Si ustedes quieren programar el código sin bootloader, lo pueden hacer por Word, pero no son los mismos pines de aquí, es otro pin. Lo pueden hacer por JTAG. Y estos pines no necesitan nada de configuración, simplemente los conectan y pueden cargar el código. ¿Cuál es la desventaja? Que aquí necesitan un dispositivo extra. O sea, no necesitan bootloader, pero necesitan otro dispositivo, invertir en un programador. Entonces, no se quiere que hagan eso. Yo por ahí tengo uno. Realmente el programador es bastante económico. Es como de 100, 150 pesos. Pero como ya vamos a regresar a presenciales, pues ahí en clase se los presto para que programen y carguen el bootloader y ya después pueden programar por USB. Eso es lo que se busca, para que no tengan que tener un programador. ¿Cuál es la desventaja? La ventaja es que con una combinación de botones
Presionando uno, luego presionando el otro, soltando este y el otro, entran en modo bootloader para que puedan programar sin necesidad de un programador. La desventaja es que si por alguna razón o por error programan aquí su código de prender un LED, por ejemplo, lo guardan aquí donde está el bootloader porque es un registro que se puede leer y escribir. Lo que va a pasar es que se va a borrar el bootloader. ¿Qué van a necesitar? Un programador para volverlo a cargar. Eso es lo que les falta, el bootloader. Entonces ya cuando estemos ahí en clase, pues lo cargamos el bootloader para que puedan programar por USB. Y ahorita avanzamos en teoría. Yo espero que más o menos se alcance a entender lo que viene siendo el bootloader y por qué sería bueno. Aparte de que, pues sí es práctico para que utilicen los instrumentos de medición que hay allá. Entonces, lo único que sí les voy a pedir, o si no allá en la escuela, la verdad, pues me imagino que ahí hay cautines a su disposición. Eso quiero creer. La verdad es de que no conozco la escuela. Bueno, lo que hay en la escuela a detalle y cómo está la situación, pero pues ya me informaré estos días. Entonces, tienen su tarjeta y de dónde está una tira de pines en la orilla y hay una tira de pines aquí. Para poderles cargar el bootloader va a ser necesario soldar estos pines o soldar estos otros para poderlo hacer por UART. Y acá es por JTAG, creo, si no me equivoco. Este es SWD TLK y acá es UART, ¿no? TX, RX y las alimentaciones, ¿no? Una vez que se les cargue el bootloader, ustedes lo van a poder programar por USB. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta ahí? ¿No? Ustedes llevaron microcontroladores de la marca Atmega, ¿no? ¿O de cuál marca llevaron? Sí, profe, Atmega. Pues lo que tienen pues lo que tienen los Arduino, pues obviamente ustedes saben que es un Atmega, pero hay otro micro a un ladito. Ese micro tiene un bootloader que lo que hace es ser el traductor del Atmega que programa. Entonces es algo similar. Entonces, si ustedes fabrican un Arduino como tal y le conectan el USB, no va a jalar. No se los va a detectar el ID. Lo que necesitan es por unos pines que tienen ahí, que son como 6, lo que van a necesitar es pues conectarle un programador, cargarle el bootloader y una vez que carguen el bootloader, ahora sí ya los va a detectar el ID de Arduino. Más o menos eso es lo que falta, de manera muy general. Entonces, bueno, yo esperaría que con eso quedara claro y pues estaríamos avanzando ahorita un poquito más en teoría. Si bien puede ser muy repetitivo, pues ya se va a orientar a lo que vamos a ver, ya lo que se estaría viendo, ¿no? Ahorita la idea sería pues terminar ya por completo lo que vienen siendo los módulos ADC, pero ya estaría enfocado en algunas o qué es lo que hacen las arquitecturas para funcionar un poco mejor. Y después yo esperaría alcanzar a terminar lo que viene siendo una parte introductoria de filtros. Bueno, si hasta aquí no hay dudas, vamos a avanzar un poquito. Pues como ustedes ya saben y ustedes ya exploraron el ADC, bueno, por ahí les había dejado que hubieran hecho uno de eso, lo vamos a revisar después, no es que quede en el limbo. Bueno, los módulos ADC, pues prácticamente todos los microcontroladores lo funcionan de igual manera. Pero ahorita vamos a ver cuál es la bondad o qué es lo que tienen los DSPs que los hacen que trabajen a una velocidad mejor. Por lo regular, todos los microcontroladores, llámese de la marca que sea, trabajan por el método de aproximaciones sucesivas. El método de aproximaciones sucesivas, pues por ahí ya vimos algo muy sencillo, ¿no? El método de aproximaciones sucesivas es, llega la señal, la comparan con este valor, no es, la comparan con este valor, no es, la comparan con este valor, no es, y cuando llegan a cierto valor, pues le asignan ese valor. Pero eso lleva un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues dependerá del microcontrolador y de la resolución. Es fácil entender
que si nosotros tenemos una resolución mayor, son más brincos, son más métodos de comparación. Entonces, pues obviamente, si trabajamos con un ADC de 12 bits, llevará más ciclos de reloj el obtener el dato deseado. Eso pues es obvio, ¿no? Entonces, estos diagramas pues los vamos a pasar muy rápido porque realmente es algo muy sencillo. Lo único que hay que destacar que es, nosotros tenemos la señal de entrada, nuestros valores de referencia máximos y mínimos, y vamos a estar switchando, vamos a estar conmutando, y por ahí este capacitor, bueno, y estos bloques lo que nos hacen, nos ayudan a mantener el valor. Creo que queda más claro acá, en la estructura interna de una ADC. Tenemos nuestra señal, y este bloque lo que va a hacer es mantener mientras comparamos. ¿Cuánto? Pues va a estar controlado por un temporizador. ¿Qué quiere decir? Aquí mantengo el valor que fui a censar y lo comparo. Y una vez que ya lo comparé, pues obviamente aquí se le indica al temporizador y el temporizador hace que se suelte o que se libere para que podamos ir a hacer otro censado. Eso está bastante, creo que sencillo de entender. Lo único que nosotros tenemos que hacer, pues es considerar que va a llevar determinados ciclos de reloj. ¿Cuántos aproximadamente? Para los STM 32, aproximadamente los ADC de 12 llevan 15 ciclos de reloj. El ADC de 10 lleva 13. El ADC de 8 lleva 11. Y el ADC de 6, 9. Entonces, de aquí nosotros podríamos deducir que más o menos es 3 más la resolución, ¿no? Si es de 12. Por eso tenemos los 15. Más o menos es así. Bueno, ¿qué tan rápido o qué tan lento es esto? Pues si sabemos que hay microcontroladores de 32 bits que trabajan a 48 MHz tranquilamente, pues entonces 15 ciclos de reloj, ¿cuánto sería? Serían 15 entre 48, ¿no? Megas. Eso es lo que se llevaría de ir a censar y asignarle el valor. Decir, bueno, este corresponde a 0001. No sé, por decir un número, ¿no? Esos 15 ciclos de reloj serían para una ADC de esto y es en lo que nos entregaría o lo que se liberaría. Pues realmente, si se fijan, pues es bastante rápido, ¿no? No es tan lento, porque 48 MHz, pues es poquito, ¿no? Muy poco tiempo, es muy corto el tiempo. Y si ahora sabemos que hay aceleradores que trabajan a 100, 120 MHz, pues todavía se reduce más, ¿no? ¿Por qué? Pues sería entre 120 más o menos. Entonces es bastante sencillo. Entonces, por lo regular, bueno, sí se ha atacado esta forma de adquirir la señal, pero realmente es bastante eficiente, porque 15 ciclos de reloj no es mucho. Ahorita vamos a ver qué es lo que se hace para poder atacar esta forma, esto y censar más rápido, pero realmente pues se puede decir que es bastante sencillo. Pero cuando ustedes utilizan, no sé si por ahí en los ATmega ustedes alcanzaron a revisar cuántos ciclos de reloj necesitaba para que ustedes pudieran tener disponible el dato, pero no hacer la conversión, ¿no? Aquí solamente tenemos la conversión. Todavía nos falta tener disponibilidad de esa información. Entonces, posiblemente, si checaron la hoja de datos del ATmega, más o menos la disponibilidad la tenían hasta los 50 ciclos de reloj. ¿Qué quiere decir?
que ustedes hacen hacen la conversión en 15, pero el otro bloque en lo que almacena y en que lo tienes listo para lo que tú quieras hacer, se tarda a lo mejor otros 35 ciclos. Ahí pues ya es un poquito más crítico porque sí se lleva mucho. Entonces ahí es donde se ataca principalmente, reducir eso, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué se tarda? Pues regresando un poquito como a eso que tenía dibujado ahí arriba. O lo vamos a ver a nivel, o lo vamos a ver como bloque, ¿no? Así, para que nos traslade. Supongamos que aquí tenemos internamente los bloques de nuestro ADC con todo lo que implica, ¿no? Y aquí tenemos nuestro CPU o nuestro núcleo. Y aquí tenemos nuestro UART. Y nuestro código es muy sencillo. Lo que nosotros queremos es hacer censar y mandar por UART. Pero internamente, ¿qué es lo que hace o cómo van las señales? El ADC hace su conversión con sus bloques y lo manda al CPU. El CPU lo guarda en un registro o en una localidad de memoria. Después ustedes inicializan y hacen lo que tengan que hacer y lo utilizan en el bloque de UART. Más o menos así es como funciona. Y pues de que pase desde aquí, hasta antes de transmitirlo, pues son los 50 ciclos de reloj. Más o menos así es como funciona un microcontrolador normal. ¿Qué es lo que se hace o cuáles son lo que se mejora? Pues ahorita lo vamos a revisar. O cómo se mejora, que ya es propio de los DCPs. Bueno, por aquí pues nada más les puse de manera muy general lo que viene siendo cómo se hace la comparativa. Por lo regular no se empieza de abajo por arriba, en esto que les comentaba de los escalones. Por lo regular no se comienza de abajo por arriba, se comienza por lo regular por el centro. Si es para arriba o si es para abajo, ¿no? Es algo muy similar a lo que utilizaban en probabilidad y estadística cuando buscaban los ceros. Algo para que sepan a qué me refiero. Tenían un comportamiento así y tenían una función pues descrita por algo, ¿no? Es una f de x. Ustedes sustituían el valor, ¿no? De lo que fuera, del valor de x, y encontraban este valor. Este era positivo. Si este era negativo, pues sabían que ahí había un cruce por cero. Entonces, por lo regular, se iban a la mitad. Si seguía siendo positivo, quiere decir que a la mitad para acá. Si seguía siendo negativo. Entonces, para acá, como ya aquí hubo cambio de cruce por cero, pues se iba. Y así sucesivamente se iban acercando al valor. Es algo muy similar a lo que se hace aquí. Se empieza por la mitad, o sea, tienen su máximo y su mínimo, que vienen siendo este y este. Se comienza por la mitad y se trata de ir verificando con cuál valor empata para poderlo encontrar de esta manera. Entonces, los ciclos que yo les comentaba, estos, pues realmente no es igual, es un aproximado. ¿Por qué? Pues porque si prácticamente a la mitad le atinamos, vamos a llegar muy rápido. Pero si no, pues muy probablemente nos vamos a tardar un poco más. Es muy general eso, ¿no? Pero son aproximadamente los ciclos de reloj. Pero lo que sí es que depende pues del cristal, ¿no? Si el cristal lo tenemos configurado a su máximo, pues ese es el valor que va a tener. Y así es como internamente se obtienen los niveles. Dentro del ADC, eso es la forma en que adquiere y asigna, ¿no? Pero hay diferentes modos de operación. Hay tres principalmente. El modo simple, donde lo que se hace es ustedes van y censan y lo que van a hacer es pues ir a pararlo, ¿no?
bueno, hay variantes dentro del modo simple. ¿Qué quiere decir? Inicializan, leen y finalizan, ¿no? Y después, pues también están los otros micros cuando utilizaban antes, o puede darse el caso, donde no tuviéramos posibilidad de tener múltiples lecturas en microcontroladores muy antiguos o, no, o que deberían de seguir un orden. Eso también se daba, pero en micros muy antiguos. Entonces ya no es tan común que se vea eso. ¿Qué quiere decir? Sensan uno, sensan otro y después pueden hacer un ciclo también aquí. Lo ideal es que si van a estar sensando de manera continua dos señales, no es recomendable finalizar, sino aquí tener su ciclo, ¿no? Pero si es una señal que solamente la van a ocupar una vez o dos señales, pues es bueno finalizar. ¿Por qué? Porque le quitan trabajo al CPU, menos consumo de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, dependiendo de dónde quieran tener su ciclo infinito, pues eso es lo que conviene, ¿no? Ya sea finalizar o no. Aunque siempre por recomendación es bueno tener una salida alterna para finalizar un microcontrolador o un proceso. ¿Qué quiere decir? Si hay alguna falla o algo, pues que se tenga alguna excepción, aunque tengan su ciclo aquí. Hay una falla, que tengan una excepción para que vaya a pararlo, ¿no? Y evitar que haya más fallas. Bueno, ese es un modo de operaciones básico y ya lo han manejado, me imagino. El otro es el modo selección de canal. Aquí es donde entran también los DCPs. Probablemente ustedes me dirán, es que ya eso ya lo maneja un micro normal. Sí, pero lo que no maneja un micro normal puede ser esto, porque de hecho hay algunos DCPs que no lo hacen. Ustedes tienen una frecuencia de muestreo determinada, ¿no? Lo que hacen también algunos DCPs, tienen esa frecuencia de muestreo. Lo que pueden hacer es con dos canales ir a censar la misma señal y de alguna manera van a trabajar en paralelo. Y quiere decir, entre estas líneas, ustedes van y censan. Y la señal está más muestrada. Entonces, si de aquí a aquí, okay, son 15 ciclos, pues de aquí a acá también van a ser 15 ciclos, ¿no? Pero también están trabajando en paralelo. Entonces, el hecho de que estén trabajando en paralelo, pues es una bondad muy buena, ¿no? Son algunas de las mejoras. Y la otra es que no necesariamente tienen que trabajar a la misma frecuencia de muestreo. Hay algunos microcontroladores muy sencillos donde todos los ADCs tenían que estar trabajando a la misma frecuencia de muestreo. Entonces, pues es una limitación como tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si estamos enviando señales a la misma frecuencia, pues una puede quedar muy muestreada y la otra muy poco muestreada, ¿no? Ese puede ser un problema. Pero bueno, hasta aquí creo que sigue siendo cosas que se dominan, ¿no? Probablemente que ya las han hecho o las hacen inconscientemente, también eso es cierto, ¿no? Ahora sí que dependerá de la aplicación. ¿Por qué? Porque puede que no necesiten mostrar tanto. Realmente dependerá de lo que queramos mostrar. Bueno, el último modo de los que vamos a ver aquí es el que realmente importa, ¿no? El que realmente, bueno, importa que conozcan para que sepan cómo funciona internamente o por qué los DCPs pueden hacer este tipo de procesamiento. El modo DMA, pues como tal, es una modificación en la arquitectura del microcontrolador y obviamente proporciona más funcionalidades y está incluido dentro de los DCPs. Lo que hace es que nosotros tenemos un acceso directo a memoria y permite una alta eficiencia. ¿A qué hace referencia a eso? Voy a copiar esto que está aquí. Bueno, pues ahí está, pero aquí para que se entienda mejor, ¿no? Entonces imagínense que internamente tienen eso.
internamente tienen esto. Tienen un DMA. Pues, ¿qué es lo que hace ese DMA? Que ustedes adquieren, se lo pasan para acá y se lo pasan para acá. Y pues aquí probablemente ustedes me dirían, pues exactamente lo mismo, ¿no? Nada más que, pues en lugar de pasarlo para acá, lo pasó para acá. Y pues para acá y para acá. Realmente siguen siendo los mismos pasos. Pues sí, pero ¿cuál es la principal diferencia? Que aquí el CPU, pues no solamente está trabajando con el ADC, no solamente está trabajando con el UA, probablemente aquí tenga timers involucrados. Okay. Probablemente aquí tenga, no sé, el watchdog, creo que es así. Probablemente tenga otro tipo de comunicación, probablemente, pues finalmente es el CPU, está habilitando todo y todo pasa por él. ¿Qué es lo que pasa con este módulo? Este módulo sirve para la administración de información. Este módulo transfiere la información del ADC, se transfiere a este módulo directamente sin pasar por el CPU, sin pasar por el CPU con la principal ventaja de que no se ve afectado. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues no solamente está afectando el trabajo y hace que trabaje más lento porque tiene otras tareas. Entonces, de esta manera, no afecta las tareas, las trabaja en paralelo y las permite transmitir directamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la transferencia de información es más rápida. Eso es lo que la ventaja. Entonces, de los 15 ciclos que habíamos dicho y que llevarlo por allá arriba nos llevaba 35, pues probablemente esto solamente nos lleve a lo mejor unos 5 ciclos de reloj. Y aún mejor, esos 5 ciclos de reloj no nos afectan el rendimiento del CPU, del núcleo. Eso es lo que se hace con los DCPs. Algunas familias tienen un multiplexado. ¿Qué quiere decir? Este DMA, pueden decir, esta información no la quiero en el UA, la quiero en otro lugar, la quiero almacenar, la quiero en otro protocolo de comunicación, etc. Eso no todos lo tienen. Eso sí es, el multiplexado es de familias de alta gama, para aplicaciones de alta gama, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se hace con un módulo DMA, que es lo que permite, pero principalmente lo que se deberían de grabar o lo que deberían de saber realmente de esto es que no requiere el CPU para administrar la transferencia de información. Eso es lo que realmente importante. Y este modo, pues es configurable. Cuando ustedes vean en el microcontrolador, en el DCP, que pueden trabajar el módulo DMA, el ADC con el modo DMA, ya saben a qué hace referencia. Hace referencia a que va a ser una mejor administración de la transferencia de información. Y aún mejor, puede tener interrupciones. ¿Para qué? Pues para saber si ya lo mandó, si ya lo recibió, si hay algo por qué recibir, etcétera, ¿no? Entonces tiene su manejo de interrupciones independientes. Yo lo veo de esta manera. No solamente es un módulo, sino es como si fuera otro pequeño micro ahí. Pero realmente no es un micro, sino es otro módulo que permite hacer esto, que es una modificación de la arquitectura. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Que prácticamente con esto se estaría finalizando la parte de adquisición. Sí, obviamente vamos a usar algunos ejemplos. Ya de manera práctica, yo esperaría que ya fuera presencial. Ya la semana que entra, al parecer, vamos a estar asistiendo, ¿no? Son varios. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? No. Bueno, entonces, dentro de lo que sigue, una vez que ustedes adquieren una señal, pues es importante
que ustedes tengan, obviamente, esa señal, si ya va bien, perdimos información porque la llevamos de tiempo discreto, perdón, de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿qué quiere decir? Si vamos a censar, más bien eso ya es de dominio público, dentro de un punto a otro esa información se perdió. Entonces ya perdimos información, pero a eso se le agrega que nosotros tenemos ruido, pues todavía es un poquito más grave, ¿no? Entonces por eso pues, es la importancia de utilizar lo que vienen siendo filtros, ¿no? Los filtros, pues ustedes saben que hay de 4 tipos. Hay filtro pasabajas, pasa altas, pasabanda y rechazo de banda, ¿no? O más bien esas son la clasificación de acuerdo al funcionamiento que se tiene. De ahí nosotros podemos tener filtros analógicos digitales, dentro de los cuales podemos tener de primero, segundo, tercero o de n orden. ¿De qué depende? Pues de la función de transferencia. Hay que recordar que los filtros no es más que o lo podemos hacer con circuitos resistivos, capacitivos e inductivos. Con la combinación de estos 3 componentes nosotros podemos, o de estos elementos pasivos, lo que nosotros podemos es obtener pues un filtro. La frecuencia la podemos seleccionar y de ahí podemos obtener los valores de los capacitores e inductores para poder obtener nuestra frecuencia de corte. ¿Qué es lo importante que debemos de saber la frecuencia de corte? Se mide cuando hay una caída de 3 decibeles de la ganancia promedio. Cuando se cae 3 decibeles, ahí es donde nosotros tenemos que determinar nuestra frecuencia de corte. Bueno, dentro de los filtros, pues ustedes primero, la materia de microcontroladores que llevaron, que fue, me imagino, si no mal recuerdo, es con el Atmega 328. ¿Lo llevaron presencial o lo llevaron perdón, cambio la pregunta. ¿Lo hicieron, armaron o fue simulado solamente? Simulado. Okay. Bueno, cuando es simulado, muchas veces todo funciona, ¿no? O a veces no, también se da el caso. Pero por lo regular, pues el ruido, este tipo de cosas no nos afectan o no lo vemos. Y después, ya cuando armen, se van a dar cuenta que realmente el ruido es un problema muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque el ruido está en donde sea. Hay que recordar que tenemos diferentes fuentes de ruido y por su origen podemos clasificarlos. Y hay donde hay algún ruido que se llama ruido blanco. Y el ruido blanco pues realmente está en todo el espectro electromagnético. ¿Qué quiere decir? Pues tiene toda la frecuencia posible. Entonces, aunque no lo percibamos o alguna comunicación la hagamos de manera adecuada, pues tiene un nivel de ruido probablemente muy bajo, o no muy probablemente, es un nivel de ruido muy bajo. De hecho, pues, es imposible que nosotros eliminemos todo el ruido. Que no lo podamos percibir, eso sí puede pasar, pero el ruido siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la temperatura de los dispositivos genera ruido. Los disparos de los transistores generan ruido. Prácticamente hay muchas fuentes de ruido. Entonces, pues el ruido siempre va a estar ahí. Tenemos que vivir con él. Y dentro de los filtros más básicos y comunes que se utilizan es el filtro EMA, por sus siglas en inglés, que viene siendo un suavizado, bueno, un suavizado exponencial promedio para fines prácticos, ¿no? ¿Qué es lo que hace este filtro? Y este filtro creo que lo deberíamos, o más bien debería de ser de uso, todos lo deberían de conocer, porque se debería de utilizar casi siempre.
Nosotros, imagínense que tenemos esta señal y tiene una señal de ruido. Pues si se fijan, tiene ciertos niveles, ¿no? ¿Por qué digo que tiene una señal de ruido? Porque muy probablemente supongamos que yo sé cómo es el comportamiento de esa señal y esa señal no se comporta así. Entonces yo por eso sé que tiene ruido. Ahorita vamos a ver otros factores que deberíamos de ajustarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que nosotros al aplicar nuestro filtro vamos a obtener esto, la que está en azul o la que está en rojo, ¿no? Si se fijan, se suavizó un poco y tiene un comportamiento similar. Otra cosa, los filtros, nosotros obviamente los vamos a manejar a nivel de DSP o de microcontrolador como tal. También los podemos encontrar pues en las computadoras, pero finalmente la computadora es un intérprete, ¿no? A nivel de software. Es un intérprete que al final lo que hace es mandarlo al lenguaje máquina. Entonces, realmente todos los filtros los vamos a poder realizar en cualquiera, ¿no? Si ustedes manejaron con el Atmega 328, pues muy probablemente vamos a poder programar si la memoria nos lo permite. Pues yo creo que sí. Por ejemplo, esto, pues tranquilamente lo van a poder programar ahí. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues probablemente solamente se tarde más o probablemente perdamos datos. ¿Qué quiere decir? A lo mejor uno que no es muy rápido, pues va a ir a censar hasta acá, ¿no? Y a lo mejor un DCP lo que vamos a hacer es ir a censar aquí, y luego este, y luego este, y luego este, y luego este. O sea, vamos a tener más información de la señal, también vamos a tener más información del ruido, y obviamente es mejor. Pero a lo que voy, nosotros vamos a poder programar la mayoría de los filtros, más bien todos los filtros, en cualquier microcontrolador, porque lo vamos a poder programar en Python, programar en C, programar en ensamblador. Finalmente son traductores o lenguajes de alto nivel que lo que hacen es llevarlo al lenguaje máquina. Y simplemente lo que puede pasar es que sea más lento. Por ejemplo, imagínense que a lo mejor este fuera el de la Atmega, ¿no? Y esta señal tuviera una frecuencia muy alta. Pues probablemente a mí mi señal me quedaría así, ¿no? La que está en amarillo probablemente se apega un poco más a la realidad. ¿Por qué? Porque es más rápida. Porque no solamente es ir a censar, sino es ir a censar, aplicar el filtro y mostrarlo. Entonces es por eso que el microcontrolador probablemente se quede limitado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a ir nuestro ADC, con nuestro micro, ¿qué haríamos? Sería nuestro ADC, iría a nuestro CPU, y de ahí iría nuestro UART, ¿no? A una frecuencia, pues depende, ¿no? Depende de lo que queramos, ¿no? Y el otro, pues probablemente hace lo mismo. Imagínense que no tenemos nuestro modo DMA. Hace lo mismo, pero lo hace más rápido. ¿Por qué? Pues porque trabaja en paralelo, porque la arquitectura es diferente y pues nuestra señal va a ser exactamente diferente. Entonces, prácticamente es el mismo concepto, pero un poco más rápido, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Déjenme ver, creo que me puso algo en el chat, no estoy seguro. No. Bueno. Entonces, este filtro pues realmente está bastante sencillo y es muy útil o lo utilizan muchas personas porque realmente tiene un comportamiento muy bueno. Sirve, por ejemplo, cuando ustedes están censando, tomando las señales de un sensor de temperatura, no sé, y lo tienen cableado con un proto o lo tienen con tornillos, probablemente hay mucho ruido o sus cables no están aislados, no son pares trenzados, no tienen tierra alrededor, etcétera, etcétera. Lo que puede pasar pues, es que se les meta ruido. Entonces, esta es una forma muy básica de utilizar, de filtrar.
Y la función de transferencia que nos describe esto, pues es la que está aquí, la que está en rojo. La función de transferencia, como ustedes saben, lo que nos permite es saber el comportamiento del sistema, ¿no? Entonces nosotros con la función de transferencia, pues vamos a poder hacer un montón de cosas, desde hacer controladores, saber si es controlable, si es observable, también las funciones de transferencia de los controladores o de las plantas o sistemas como tal. Entonces, igual en los filtros, ¿no? En los filtros que podemos obtener con las funciones de transferencia, pues principalmente saber si va a haber una estabilidad, la respuesta al escalón unitario, etcétera, etcétera. Bueno, esta función de transferencia, si se fijan, es muy fácil programar. Y si no lo alcanzan a distinguir, ahorita les voy a decir qué es cada cosa, ¿no? XN viene siendo el valor actual del sensor o del dato, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen su micro y fueron y censaron y les dio este valor. Ese XN es eso, ¿no? Si les da un 5, ese es un 5. Alfa es una constante que oscila entre 0 y 1. Entonces, ese alfa nosotros lo vamos a proponer, lo vamos a dar, lo vamos a calcular. De ahí en más, ¿qué les falta? ¿Alguien que quiera participar? El YN. YN. Sí, pues sería el último que faltara. ¿Y YN a qué hace referencia? Si este es mi resultado actual, que viene siendo un 8, pues aquí lo que me va a faltar es el valor anterior. Si lo vemos como vector, tenemos X, ¿no? Que se nos está generando nuestro vector. Tenemos 5, 8, 7, 10, 20, ¿no? Y N, imagínense que es igual a 3. Entonces, hay que recordar que sería 0, 1, 2, 3. Entonces, X o XN sería 10, ¿sale? Y pues obviamente si tenemos nuestro vector Y que se está generando cada vez que hacemos el cálculo, este vector X se está generando con los datos que yo recibo de la ADC y se va a estar aumentando, ¿sale? Ese estaría creciendo. Y el otro se está creando cuando hago el cálculo. Entonces el cálculo lo hago y doy, por poner valores, 10, 15, 20, 30. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese YN? YN menos 1, que si yo quería sacar el valor de 30, necesito el valor de 20. Pues vamos haciendo un pequeño ejercicio que es bastante simple, ¿no? Vamos dándole valores. Imagínense que les doy el valor de 1. Alfa es igual a 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, YN, ahorita lo vamos a hacer con un 5, ¿no? Supongamos que censaron un 5, que hará no necesariamente tiene, permítanme un momento. No, no necesariamente tiene que ser valor binario ni nada, ¿no? Son datos. Tienen un 5, ¿no? Entonces, tenemos más 1, menos 1, y valor de Y, supongamos que teníamos un 8, ¿vale? Nuestro valor actual de Y, ¿cuánto sería? ¿5? Tenemos un 5, ¿no? Pero ¿qué está pasando?
Yo de entrada puse un 5. Esta es mi entrada. Si lo vemos como un sistema, que mi sistema es un filtro, ¿verdad? Tengo a la entrada 5 y sale 5. ¿Qué es lo que está pasando? Pues deja pasar todo, ¿no? No sé si lo alcanzan a identificar. O sea, no me filtra nada. Sí, profe. Sí lo noto. Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice? Que es, qué es lo que pasa, que un valor de alfa lo que nos va a determinar es qué valor de suavizado o filtrado vamos a tener, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio, pues, para un 0. Para el 0. El mismo ejercicio, pero para un 0. Tengo la misma entrada, tengo un 5, pero aquí, pues, obviamente era un factor de 1. Y en el otro, ¿cuánto me va a dar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? En el ejercicio donde dio 5, les di un valor de alfa de 1. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero el valor de alfa va a ser de 0. Entonces, ¿el valor cuánto nos daría? Si cambio, en lugar de que alfa valga 1, vale 0. 8. Bueno, hay que recordar que este es el valor anterior. ¿Sale? Entonces, no, perdón, iba a estornudar. Hay que recordar que este 8 es el valor anterior. Pero el valor anterior, pues nunca nos dio valor porque cuando nosotros, bueno, les voy a decir por qué. Cuando nosotros inicializamos o en la primera iteración, nosotros damos el valor de y debe de valer 0. ¿Para qué? Pues para que se empiece a estabilizar la señal. Entonces, o lo que va a pasar es que realmente, pues me está dejando el valor anterior. Entonces, realmente nos va a dar 0, porque inicialmente este era 0. ¿Qué es lo que nos dice el valor de alfa? Cuando alfa es igual a 1, no nos filtra nada, porque nos da lo mismo. Y cuando alfa tiende a ser 0, o más bien es igual a, o es casi 0, nos filtra prácticamente todo. O sea, realmente nos está filtrando todo, entonces no está dejando pasar señal. Entonces el valor de alfa pues es muy importante, pero el valor de alfa es una constante. Si ustedes si analizan esto, realmente es muy fácil de programarlo en C. ¿Por qué? Pues Y, pues simplemente va a ser, bueno, primero empezamos, ¿no? Alfa, la van a declarar y va a ser un valor a lo mejor, no sé, de 0.2. Ya vimos que no puede ser ni 0 ni 1, porque realmente no nos serviría nuestro filtro. Ahorita vamos a ver por qué otro valor. Después de ahí, ya tenemos alfa. Voy a poner otro color. Ya tenemos alfa. Nuestro valor xn, pues realmente lo vamos a obtener. Lo vamos a cambiar de color 0.2 para que se entienda que está bien. Nuestro valor xn es el valor del ADC. Ustedes pues obviamente saben adquirir una señal por ADC. Si no, pues simplemente es la señal que vamos a estar censando. Entonces ese dato pues realmente no tiene ningún valor. Ese va a ser un valor de ADC que va a ser real ADC. Este 1 pues es una constante. Este alfa ya lo tenemos. Y este inicialmente es un 0 o lo ponemos como un 1. No sé, de alguna manera. Y
pero este es un valor anterior. Entonces, realmente ya está hecho, ¿no? Entonces, si lo metemos a nuestro ciclo, pues simplemente Y se estaría generando con el valor de 0.2 que multiplicaría a lo que leímos en el ADC. Lo demás es una suma, 1 más 0.2, que de hecho es 1.2 constante, por el valor anterior de Y menos 0, de Yn menos 1. Entonces, y aquí entra en un ciclo, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos, pues vamos a tener nuestra señal de ruido sensada y nuestra señal suavizada. Entonces, este pequeño filtro pues, está bastante sencillo de programar, ¿no? Podemos hacer en C y, si se fijan, realmente es una multiplicación y una suma. Entonces, la multiplicación y suma la podemos hacer demasiado rápido y no necesitamos una gran cantidad de datos a procesar para poder tenerlo, ¿no? Obviamente, pues si necesitamos hacer un sensado de una señal que trabaja 5 o 10 GHz, pues sí vamos a tener que tener un cristal o un micro que soporte un cristal muy alto. Pero, por ejemplo, estos filtros, pues realmente no son propios de un DCP, que obviamente van a quedar mejor con un DCP, pues eso sí eso ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque vamos a tener más muestras, mientras más muestras va a ser un mejor suavizado, pues prácticamente lo que vamos a tener es esto, ¿no? Vamos a tener esto contra esto, ¿no? Un microcontrolador normal. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿No? Bueno, aquí lo que a lo mejor no sé si les llama la atención es porque dice porque en el título hay pues nos dice que tiene un comportamiento, porque nos dice que es exponencial. Si en su función de transferencia, que la voy a copiar, la voy a poner acá. En su función de transferencia no hay un exponente. ¿Alguien por ahí? Bueno, para entender esto, pues lo que nosotros tenemos que hacer, o si nos vamos a la definición, nos va a decir que si nosotros a esta función le aplicamos, o más bien analizamos la respuesta al escalón unitario, vamos a tener que tiene un comportamiento exponencial. ¿Para qué nos sirve, o hay alguien que recuerde, de qué nos sirve nosotros analizar la respuesta al escalón unitario? Alguien que recuerde por ahí. Creo que teoría de comunicaciones y señales, ¿no? Creo. No, profe. En palabras sencillas, obviamente sirve para más cosas. El nosotros aplicar la respuesta o analizar la respuesta a impulso unitario nos va a describir el comportamiento del sistema para todas las entradas posibles. Cuando ustedes aplican un escalón unitario, por ejemplo, a un circuito recordando un poco de ecuaciones diferenciales, cuando tienen un circuito RLC, ustedes tenían 3 comportamientos principales, ¿no?
si era un comportamiento amortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado. Si ustedes tienen circuitos donde hay involucrados cualquier circuito, donde ustedes tienen su función de transferencia y aplican un sistema, aplican la respuesta, o más bien analizan la respuesta al impulso unitario, que no es más que aplicar la convolución de un escalón unitario de un impulso a la señal. Lo que ustedes van a tener es el comportamiento para todas las entradas posibles. ¿Y de qué nos sirve eso? Pues principalmente nos va a servir para ver el comportamiento, pero por ejemplo en sistemas o en teoría de control nos va a permitir conocer si la planta lo vamos a poder controlar, si es controlable, observable, si nuestro controlador va a ser estable, si va a tener un amortiguamiento o va a llegar a la estabilidad, etc. Entonces realmente eso es bastante importante, que nos va a permitir conocer el comportamiento. Entonces, si ustedes a esta función de transferencia le aplican o analizan la respuesta al impulso unitario, le aplican la convolución, lo que van a ver es que tiene un comportamiento exponencial, pero que no veamos un exponencial no quiere decir que no esté. Entonces, para nosotros poder utilizar a lo mejor la exponencial, pues basta con desarrollar unas entradas previas. ¿Qué quiere decir? Esta es la entrada actual, ¿no? Tenemos nuestra entrada actual. Una entrada previa, ¿cómo la podremos expresar? X sería alfa X n-1 más 1 menos alfa y n-2. Nada más dejamos si quedó bien. Bueno, ahí te lo acomodo. Bueno, ¿qué es lo que me representa la que está en rojo? La que está en rojo me representa la entrada actual. Y esta, pues simplemente es lo mismo, pero en lugar de poner esto, pongo la entrada no a la anterior, sino anterior. No sé cómo se dice. Bueno, y si después hacemos lo mismo con otra entrada todavía previa, pues lo que podamos tener es esto, ¿no? Que viene siendo 1 más 1 menos alfa. Y aquí pues obviamente tendríamos lo mismo, alfa de x de n-1 más 1 menos alfa. Y todavía esto se estaría multiplicando por, bueno, aquí lo pongo, alfa de x de n-2 más 1 menos alfa y de n-3 y así, ¿no? Bueno, esta es otra entrada todavía anterior. Y pues para no hacerlo tan largo, todo eso lo podemos resumir en lo siguiente, o lo podemos visualizar de la siguiente manera. Sí, no.
Y de ahí es donde sale nuestro comportamiento exponencial. Por eso es de que se tiene ese nombre, ¿no? Realmente sí tiene un comportamiento exponencial. Ya si alguien quisiera indagar un poco más, pues obviamente lo puede revisar en la literatura. Puede revisar que a esa función de transferencia se le aplica la convolución a un impulso o un impulso unitario, vamos a obtener un comportamiento exponencial. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, algo que yo recomendaría, pues siempre, probablemente lo mejor sería cuando ustedes tengan una señal de ADC, pues de básico o por así muy simple, lo que ustedes deberían de utilizar, pues podría ser un filtro. El valor de alfa, ¿cómo se determina? Por lo regular, la experiencia o la gente que se dedica a eso, alfa dice que debe estar entre 0.2 a 0.6. Si lo quieren determinar de manera muy específica, pues es muy bueno. ¿Por qué? Como ya vimos anteriormente, alfa tiene es crítico, ¿no? Porque o nos deja pasar o no nos deja pasar nada. ¿Qué quiere decir? Nosotros podríamos tener ruido. Por ejemplo, alguien podría decir, pues esta señal se suavizó muy bien y se ve pues bastante interesante, se ve muy bien. Pero a mí realmente me interesaba este pequeño pico, entonces realmente lo perdí en mi filtro. Pues entonces ahí es donde es importante analizar muy bien qué valor le van a dar a alfa. ¿Por qué? El valor de alfa es el que les va a determinar la frecuencia de trabajo. Entonces, para poder obtener la frecuencia de trabajo de una señal discreta, ¿qué es lo que deberían de aplicar? ¿Alguien que se acuerde? Bueno, obtener información principalmente. Nosotros tenemos nuestra función de transferencia y ahí en señales o en teoría de comunicaciones, señales y sistemas, por ahí utilizaban la transformada Z, ¿no? Para tiempos continuos era la transformada de Laplace. Para tiempo discreto, por lo regular, no, más bien no por lo regular, es como quien dice el equivalente de la transformada de Laplace, es la transformada Z. La transformada Z, alguien que nos alcance a decir para qué nos sirve. Pues nos daba el valor, ¿no? En la muestra de tiempo. Pues nos llevaba la señal en tiempo continuo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y por ahí también está involucrado, pues, algunas cosas complejas, ¿no? Principalmente para graficar. No sé si ustedes se acuerdan, por ahí tenían era algo que era como esto, donde ustedes podían visualizar los polos y los ceros, ¿no? Entonces, dependiendo, obviamente, ya tenían su frecuencia y ya con la transformada Z, podían determinar la estabilidad de su sistema, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente aquí nuestro valor de alfa, ya que apliquemos la transformada Z a esta función de transferencia, porque este es de tiempo discreto, perdón, es en tiempo discreto, porque obviamente pues está discretizada y aparte pues la tenemos entre corchetes cuadrados. Es fácil identificar que está en tiempo discreto, entonces aplicamos la transformada Z y después nosotros vamos a poder determinar para un determinado alfa, ¿no? ¿Por qué alfa? Pues porque entonces, imagínense que cae, pues el valor va a estar entre 0 y 1. Si cae ahí, pues vamos a tener una estabilidad en el sistema, dependiendo de dónde esté. Para eso nos sirve la transformada Z. Entonces, nosotros pudiéramos, o para esto, o para qué nos sirve, nosotros pudiéramos tener
este suavizado y a nuestro parecer está bastante bien, pero nosotros nos interesaba este pico que tiene o este pequeño o esta pequeña ventana de tiempo que tiene una determinada frecuencia y la filtramos. ¿Por qué? Porque nuestro valor de alfa probablemente estaba mal seleccionado. Entonces, para evitar que se nos vayan valores deseados, pues lo ideal es saber qué frecuencias buscamos. Y si no buscamos, pues obviamente no sabemos qué frecuencia buscamos, pues va a ser difícil, ¿no? Pero si decimos, bueno, nuestros datos vienen con cierta frecuencia, entonces utilizamos la transformada Z para esta función de transferencia, determinamos nuestro valor de alfa óptimo y probablemente nuestra gráfica, en lugar de que tuviera este suavizado aquí, iría a hacer esto, ¿no? Entonces en eso nos ayudaría nuestra transformada Z. Pues sí nos podríamos meter, pero pues tendríamos que tener una aplicación. Aquí lo que nos interesa es que ustedes vayan viendo cómo funcionan los filtros. ¿Por qué? En ocasiones vemos que los filtros tienen que tener capacitores, ¿no? O sea, pues, bueno, más bien eso es lo que nos imaginamos. Y cuando nosotros decimos, ahora lo vamos a programar, pues es un poquito más, o a lo mejor no alcanzamos a entenderlo, ¿no? Pero si se fijan, realmente programar, por ejemplo, este filtro, pues está bastante sencillo. Entonces, dudas hasta aquí con este pequeño filtro y realmente es algo introductorio para que vean cómo se podría manejar. ¿Dudas, comentarios? Bueno, como ustedes manejaron Atmega, ahorita, porque por lo que les decía del bootloader o Arduino, realmente es lo mismo. Lo que se van a llevar de trabajo es tratar de hacer la programación de este filtro para lo que ya conocen. ¿Qué es lo que ya conocen? Pues conocen el Atmega 328. Entonces, ahí, ya para que no hagan nada, o sea, no, para lo que ya tienen, pues, van a tratar de hacer la programación de este pequeño filtro y lo vamos a revisar en la siguiente clase. No hay que entregar nada, pero por ahí se les va a solicitar que muestren lo que hicieron, ¿no? ¿Dudas de lo que se solicita? Realmente creo que es bastante sencillo. Entonces, eso es lo que estarían haciendo. ¿No hay dudas? Pues es en Atmega, ¿verdad, profe? Como dice. Bueno, como Sí, en C. va a ser en Atmega porque es lo que ustedes tienen. Yo no tengo Atmega. Yo tengo por ahí algo de Texas o también tengo, bueno, la tarjeta, la de STM. Bueno, yo mejor la hago en la STM para de una vez que vaya quedando como ya para que después lo hagan ustedes. Pero lo van a hacer en Atmega y yo mientras lo hago en el DSTM, ¿no? Ya en el DSP. Si alguien tiene otro, pues lo puede hacer en otro. Realmente lo que queremos es, ¿qué es lo que se quiere mostrar? Una, que el filtro, pues, funciona hasta cierto punto. Probablemente no van a tener un sensor y no lo van a alcanzar a identificar, pero bueno. Y la otra es que vean que realmente es bastante sencillo hacer la programación de este tipo de filtros. En ocasiones o a primera, ¿cómo se llama? De primera vista o el primer vistazo, no sé, ¿verdad? Dependiendo, ahora sí que el bagaje que ustedes tengan, la experiencia. Si yo les dijera, programen esto en un Arduino, pues uno medio se traba, medio se asusta, medio se incomoda, ¿no? O también igual, si les digo, pues programen esto en un Arduino, perdón, en un micro, un Arduino, en un micro. Pues medio se puede sacar uno de decir, pues no sé por dónde empezar, no sé qué, no sé, pero realmente después pues llegan a que, o van a ver que es bastante sencillo y no tiene mayor complicación.
Entonces, en ocasiones, más bien la expresión matemática nos podría a lo mejor asustar un poquito, pero realmente no tiene nada de ciencia. Es algo que van a poder programar en una línea de código prácticamente. Bueno, la función de transferencia ya como tal. Se van a dar cuenta que la van a poder programar prácticamente en una línea de código. Entonces, pues es lo que se pide, ¿no? Que lo vayan a realizar para que puedan identificar eso y ya después avanzaremos en los otros, ¿no? Vamos a ver que, pues así como se puede programar en el de 8, de 16, se puede programar en el de 32. Entonces, si no hay dudas de lo que se pide, pues realmente por hoy sería todo lo que se tiene planeado por el día de hoy. Sería todo mi parte y pues nos veríamos en la siguiente clase. ¿Vale? Ok, profe. Nos vemos, gracias. Nos vemos, buen Muy día. bien, maestro, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Sí, dime. Bueno, es que creo que no tengo una idea. O sea, vamos a programar una entrada, una salida, vamos a recibir los datos y esa expresión la vamos a... Van a recibir los datos por el ADC y lo que recibas por el ADC va a ser tu XN y la vas a multiplicar por un alfa pues de cualquier valor, puede ser 2.5 y pues ya, lo único que lo puedes mandar por puerto serial o no sé. Aquí lo que importa es que recibas por ADC, el valor que recibas es tu XN y pues lo ideal a lo mejor es que lo guardes en un vector, ¿no? Que guardes el vector X y lo vayas llenando, ¿no? Hasta cierto punto. Y también vayas llenando tu vector Y. Y el vector Y, ¿cómo se va a llenar? Pues ya cuando hagas esta operación. No sé si más o menos ya con eso queda más claro. Sí, creo que sí, profe. ¿Vale? Sale, gracias. Bueno, recordar que el XN es el valor del ADC y el YN-1 es un valor anterior. Entonces el valor anterior, pues nada más tienes que inicializar el Y por primera vez, pero siempre lo inicializas con 0. ¿Qué quiere decir? La primera iteración, YN-1 es 0. Y ya después, YN-1 es el valor que te dio en la anterior. Ok. ¿Sale? Sale, profe. Entonces, no necesariamente los mandas por serie si no quieres batallar. A mí lo que me interesa es que tengan estos dos vectores, pues. Sí, ya teniendo esos dos vectores, ustedes ya aplicaron el filtro. O sea, ya con eso es el filtro. ¿Vale? Ok, profe, gracias, nos vemos. Vale, nos vemos. ¿Alguien más que tenga dudas?